Bueno, vamos a ver las últimas 5 preguntas de este examen, de la situación 158. La pregunta 16 dice, en un análisis de componentes principales, la primera componente es, fijaos, v 0,5 por x más 0,5 por y menos 0,5 por z. O sea, tenemos que las tres pesan mucho, las tres variables pesan mucho, estas dos con coeficientes positivos y este con coeficiente negativo. Y la segunda componente, w, 0,5 menos 0,5 y 0,01. Por lo tanto, las que pesan sobre todo son las dos primeras. ¿Cuál de los siguientes puntos es el que está muy a la derecha y arriba? O sea, tiene que tener valor grande de la primera componente, de que es v, primera componente es v, pues tiene que tener mucho de la primera. Pues vamos a ver, ¿cuál tiene mucho de todo? Pero mucho de todo de la primera y de la segunda variable, porque como son coeficientes positivos, para estar muy a la derecha de la primera componente, tiene que tener mucho de lo positivo y poco de lo negativo. Por lo tanto, tiene que ser o bien esta o bien esta. Solamente pueden ser estos dos, los que estén muy a la derecha, que tienen mucho de las dos primeras y poco de la tercera, para estar muy a la derecha, porque si tuviera mucho de la tercera, como pasa con esta y con esta, se iría a la izquierda, se iría hacia la izquierda. Por lo tanto, la duda está entre la B y la B y la D. Y ahora dice, tiene que estar a la derecha y arriba. Para estar arriba, ha de tener mucho de la primera y poco de la segunda, o relativamente poco. Claro, de estos dos, ¿cuál tiene mucho de la primera y menos de la segunda? Este de aquí. En cambio, este es al revés. Tiene, digamos, relativamente menos de la primera y más de la segunda. Por lo tanto, para estar más arriba tiene que ser la B. Esta estará más abajo que esta de aquí. Las dos estarán muy a la derecha, ¿de acuerdo? Pero esta estará más arriba y esta más abajo. Por lo tanto, para estar a la derecha y arriba tiene que ser la B, como veis en la solución, que es la 16, es la B. ¿Correcto? Muy bien. Vamos con la 17. Tenemos en un estudio de Alzheimer, tenemos 5 pacientes, A, B, C, D y E. De estos 5 pacientes tenemos 6 variables con los siguientes valores. Estos son los valores de las 6 variables, del individuo A, del B, del C, del D y el E. ¿Qué afirmación es cierta? Dice, en un análisis clúster el paciente que se agrupará en última posición respecto a los demás es el paciente A. Para que el A se agrupara el último, tendría que ser el más distinto de todos. El más distinto de todos. Vamos a ver. Fijaos que estos de aquí, el B, el C, el D y el E, digamos, relativamente se parecen bastante, porque tienen bastante de la primera, menos de la segunda, ¿vale? Tercera, ¿vale? La cuarta, la quinta y la sexta se parecen bastante. En cambio, fijaos que este de aquí, el A, fijaos que la 17 es la A, es la respuesta correcta, hay que elegir. La A es la que es el individual más distinto, porque fijaos que efectivamente tiene bastante del primero, tiene poco del segundo, pero tiene bastante del tercero, relativamente, ¿vale? Tiene poco de este, tiene bastante de este, tiene bastante de este. O sea, aquí se parece bastante con la quinta, pero la cuarta es bastante diferente y la sexta es bastante diferente también. Incluso la tercera, que se va un poco por arriba. Entonces, el último que se agruparía es la A. Claro, dice, el paciente que se agrupará en última posición es la E. No, porque la E se parece mucho, por ejemplo,
a uno de estos, a este de aquí, por ejemplo, se parecen mucho, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Veis que se parecen mucho el B y el L? No puede ser el último que se agrupe, ¿eh? En un análisis clínico, los dos pacientes que se agruparán en primer lugar son los pacientes A y B. En absoluto, estos dos no son los más próximos, ni mucho menos. Y en un análisis Cluster, los dos pacientes que se agruparán en primer lugar son el B y el D. El B y el D, ¿de acuerdo? El B y el D relativamente no son los que más se agruparán en primer lugar, ¿eh? No, porque fijaos que dentro de lo que cabe, o sea, en todo caso se agruparían o bien el C y el D, ¿vale? Que están muy próximos, o bien incluso el B y el E, pero nunca el B con el D, ¿eh? ¿De acuerdo? No parece que sean los que se agrupen más próximos, ¿eh? Es una pregunta compleja, difícil, esta, es verdad, pero fijaos muy bien que la cosa, si os miráis bien con detalle, la única que parece cierta es la A, ¿eh? ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el rango intercuartílico en la siguiente muestra? Fijaos que no está ordenada la muestra. 2, 3, 5, 7 y el 8 va al final, ¿eh? Por lo tanto, el rango intercuartílico, como hay 5 valores, será primer cuartil 3, tercer cuartil 7, por lo tanto el rango intercuartílico será 4, que es la A. 18 es la A, ¿veis? ¿De acuerdo? Claramente, ¿eh? Si la ordenáis, no hay ninguna duda que primer cuartil 2, tercer cuartil 7, ¿de acuerdo? Perdón, tercer cuartil 7, a ver, 2, no, primer cuartil 3, tercer cuartil 7, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, la distancia, el rango intercuartílico es 4. La 19. Se nos proporciona un intervalo de confianza del 95% de la concentración de neurotransmisor en un paciente de trastorno bipolar. De la media, ¿de acuerdo? Y es este de aquí, el intervalo de la media del 95%. Nos dicen que la desviación estándar es 5. ¿Cuál es el tamaño de muestra? Fijaos una cosa muy importante. Esto es un intervalo de la media, por lo tanto, está construido con el error estándar. Si nos fijamos, la media será 25. 25 hasta 23 hay una distancia de 2. 25 hasta 27 una distancia de 2. Como es 2 veces el error estándar, porque es un intervalo del 95%, el error estándar vale 1. Error estándar vale 1. Y el error estándar sabemos que es la desviación estándar por la raíz de n. Por lo tanto, 1 es igual a 5, que es la desviación estándar, partido por la raíz de n. ¿Qué n tiene que ser para que al dividir 5 por la raíz de n me dé 1? Pues n tiene que ser 25, porque cuando haga la raíz cuadrada de 25 tendré que la raíz cuadrada de 25 es 5, y 5 dividido por 5, 5 en el numerador, que es la desviación estándar, partido por raíz de 25, que me dará 5, 5 partido por 5, 1, que es el error estándar. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, ¿vale? Y ahora vamos con la última, dice, en un artículo donde se comparan dos tratamientos, al analizar una variable dicotómica, nos dan la siguiente información. El intervalo de confianza del 95% de la diferencia de proporciones es 0,2545. Fijaos, es un intervalo de confianza de la diferencia de proporciones. No contiene al 0. Si no contiene al 0, quiere decir que la diferencia es estadísticamente significativa entre las dos proporciones poblacionales. No contiene al 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuál es la afirmación cierta de estas cuatro? Los dos intervalos de confianza del porcentaje de cada población no se solapan. Evidentemente, si son diferentes significativamente, los intervalos de confianza de cada una de las proporciones de las dos poblaciones que estoy comparando no se van a solapar, porque si solaparan quiere decir que no son diferentes significativamente. Que no se solapen los dos intervalos de confianza construidos en cada una de las dos poblaciones es sinónimo o es lo mismo estadísticamente que decir que el intervalo de confianza de la diferencia, en este caso de proporciones, no contiene al 0. Y por el contrario, si los dos intervalos de confianza se solaparan, el intervalo de confianza de la diferencia de proporciones contendría al 0. Por lo tanto, esta respuesta es correcta. Hay diferencia significativa porque el intervalo de confianza contiene al 1. Nada,
absurdo. Esto no contiene al 1 ni... No hay diferencias significantes porque no tenemos el p-valor del estudio. No es imprescindible el p-valor del estudio. Sabemos que con intervalos de confianza tenemos información equivalente. No podemos decir nada todavía porque no tenemos el p-valor del estudio. En realidad, no hay diferencias y aquí no podemos decir nada. Bueno, pues ni una ni la otra es cierta, son cosas diferentes, que no hay diferencias y que no podemos decir nada, pero en realidad es absurda las dos porque el p-valor no es imprescindible porque tenemos información del intervalo de confianza. Y con esto acabamos el examen de la situación 158, que es un examen importante. ¿De acuerdo? Venga, gracias.